Se acabó el semestre y saqué un promedio de 4.3 sobre 5 en Derecho. No tuve que estudiar de más, solamente me senté a estudiar cuando era necesario. Hablemos paso a paso de las 5 claves que me permitieron sacar buenas notas estudiando poco y pudiendo también hacer ejercicio, salir con mi novia y dormir 8 horas todos los días. Clave número 1. Usted es dueño de su tiempo. A menos de que tenga 2 trabajos, tenga que también estudiar, tenga que organizar su casa, tenga que cocinar, tenga que hacer un montón de cosas al tiempo, la realidad es que por lo general nosotros tenemos tiempo para lo que queramos. Tenemos tiempo para dedicárselo a las cosas que realmente importan para nosotros, pero primero tenemos que preguntarnos ¿qué es eso que realmente importa para nosotros? ¿Qué es eso que nos vamos a sentir orgullosos de hacer con nuestro tiempo? ¿Qué es eso que nos va a permitir acercarnos a donde queremos estar? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este punto. Esa es la primera clave con lo que hacemos día a día. Clave número 2, las decisiones y la información. A veces uno piensa en cuál es la mejor forma de tomar decisiones y la mejor forma de tomar decisiones es guardando decisiones. ¿Y uno cómo puede guardar decisiones? Pues dejándose de preocupar de pequeñas cosas como por ejemplo qué va a desayunar, qué va a comer, qué va a almorzar, qué se va a poner. Ese tipo de pequeñas decisiones que al final del día no tienen tanto impacto para que sí realmente podamos dedicar esas decisiones o dedicar ese poder de decisión a otras cosas más relevantes como cómo voy a tomar apuntes realmente, qué es lo importante que el profesor está diciendo, qué es lo que realmente tiene sentido y qué es lo que no tiene sentido. En eso es en lo que tenemos que enfocar nuestra energía al momento de tomar decisiones, en esa clase de decisiones. Pero también hay que saber manejar la información y en este punto hay que tomar la decisión de definir cuáles son esas cosas que realmente van a ser útiles que sepamos, como por ejemplo las noticias realmente vale la pena que las sepamos o estar pendientes del celular todo el tiempo vale la pena hacerlo. Realmente creo que no, y eso sí nos agota, nos quita energía, nos quita tiempo y eso es lo que nos hace pensar que no tenemos tiempo para lo que tenemos que hacer realmente. Pero pasemos a la clave número 3, que es qué hacer en clase para no estudiar tanto después. Lo primero que uno tiene que hacer es tener clara la estructura del tema, tener clara la generalidad primero y luego cómo casa cada pieza del rompecabezas en el panorama general. Y luego de eso saber tomar apuntes verdaderamente bien, en el sentido de que uno tiene que tomar apuntes en forma de pregunta, no todo lo que dice el profesor, sino lo que uno entiende de lo que dice el profesor y luego de eso, después de clase, preguntarse con esas flashcards que hizo como por ejemplo en RemNote a partir de esas preguntas que formuló antes. Pero otra cosa que podemos hacer en clase es que cuando pregunte la gente, cuando alguien levante la mano y pregunte, en vez de por ejemplo ponerse a revisar el celular o ponerse a hacer otra cosa, lo que uno debería hacer es preguntarse lo que está viendo en clase, lo que está en el tablero en la clase, para que realmente vea si está entendiendo o no el tema y que pueda levantar la mano si es que no entiende algo. Ahora pasemos a la clave número 4, estudiar mucha información sin darse cuenta. Para conseguirlo lo que hay que hacer es tomar esos pequeños momentos del día, esos momentos en donde por ejemplo estamos yendo a la universidad o devolviéndonos a la universidad o cuando estamos esperando al profesor o estamos esperando a que empiece la otra clase. Lo que tenemos que hacer es aprovechar esos momentos para reflexionar de la información que aprendimos. No necesitamos sacar el celular, ni el computador, ni los apuntes, no necesitamos sacar nada. Simplemente tenemos que pensar en cada clase que vimos, qué es lo que tiene sentido de cada clase, porque esa clase se explicó así y no se explicó de otra forma. Ese tipo de cosas nos van a permitir no solamente reflexionar de la información, sino empezar a preguntarnos con la información que estamos viendo y eso es lo más importante que podemos hacer, porque hasta acá no me he sentado a estudiar en ningún momento, simplemente he aprovechado más efectivamente los momentos del día que ya tenía, pero ahora entonces viene la pregunta de cuándo realmente es necesario sentarse a estudiar y hay que sentarse a estudiar en 3 momentos. En el primero, cuando hay lecturas que sabemos que no van a ser cubiertas en clase. El segundo momento, cuando por ejemplo tenemos que estudiar para resolver casos y que necesitamos aplicar la información que ya estamos estudiando pero que ya vimos en clase o ya vimos en una lectura y no hemos aplicado. Y por último, hay que sentarse a estudiar para dar la última repasada para los exámenes. Por lo general uno tiene una semana antes donde dice uy, voy a estudiar todo lo del semestre, pero nosotros ya hemos venido estudiando incluso sin darnos cuenta antes de clase, después de clase, durante clase y todo ese tiempo se va acumulando y al final del semestre suma muchísimo tiempo y eso lo que hace es que cuando ya tengamos que estudiar antes del examen, dar la última repasada, podamos tomárnoslo con más calma, con más tranquilidad.
porque ya habíamos estudiado antes e incluso podríamos estudiar con amigos para simplemente no hacer de esto un sufrimiento, sino un disfrute charlando con más gente, enseñando, aprendiendo, que es la verdadera función de la universidad y el verdadero placer de realmente estudiar. Yo sé que todo este video tiene un montón de preguntas, un montón de recomendaciones, pero me preocupa que no puedan aplicarlas. Por eso es que en la descripción de este video les dejé un template de Notion en donde les resumo todas esas preguntas que formulé a lo largo del video para que cuando las junten con la información que vimos sean capaces de cambiar para sacar mejores notas sin estudiar tanto. Igual hay momentos en donde sí hay que sentarse a estudiar, como se los dije, y el problema es que a veces podríamos no concentrarnos. En esos momentos lo que hay que tener es un método. Acá se los enseño. Nos vemos en el siguiente video y recuerde que la información sin acción no sirve de nada. Chao.